Muy buenos días a todos y a todas, soy Fefran y esto es Psicología para Llevar. ¡Woo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más, ¿cómo nos encontramos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestros días? ¿Qué habéis estado haciendo? Yo personalmente he estado haciendo muchas cosas. En plan, ha sido una semana un poco agotadora, he estado estudiando muchísimo y también he estado haciendo muchas cosas. Entre otras, pues ir a un concierto. Desde aquí, un besato a Violeta Jodar. La verdad que un concierto bastante chulo. Nos ha gustado un montón, en plan, fuera bromas. La tipa cantaba súper bien, estaba todo súper lindo, la estética, el arte, los bailarines, bueno. Nos ha gustado mucho, ¿vale? En plan, muy guay. Y luego he estado preparando un montón de cosas que si salen, yo os las comentaré, ¿vale? Son un par de proyectos que tienen que aprobarse, entonces si eso funciona y se aprueba, pues yo os comentaré en más profundidad en qué consisten estos proyectos, ¿no? Pero bueno, vosotros contadme también qué habéis estado haciendo estas semanas. Comentadme cuándo escucháis vosotros el podcast de Psicología para Llevar, ¿vale? Yo me pongo algunos cachos de mis podcasts por las mañanas, en plan, antes de ponerme como a estudiar y tal, pues siempre me pongo como un cachico como para estar haciendo alguna cosa. Pero ponedme vosotros, en plan, ¿cuándo vosotros escucháis el podcast? ¿Lo escucháis cuando sale el domingo por la noche? ¿Lo escucháis de camino al trabajo, en el autobús? Bueno, ¿qué vamos a comentar hoy, no? Hoy va a ser un episodio súper de relax, ¿vale? Hoy voy a comentar una de las ideas que más me gusta comentar y que desde luego se me pregunta mucho, y es mi vida. Exacto. Hoy vamos a hablar de mi vida, de todo lo que acontece en mi vida de principio a fin. No, eso daría para como 3 podcasts enteros. Vamos a comentar qué tienen en común la psicología y la filosofía, o donde yo creo que se apoyan bastante, y como que cómo se entrelazan, en qué se apoyan, en qué se diferencian también, y porque yo creo que son una conjugación súper, súper, súper interesante y súper, súper buena. Pausa para el café. Además, como que esta semana hemos comprado un paquete de cafés especialidad en Edis Crema y... Joder, se nota un montón, ¿vale? En plan, nosotros estamos acostumbrados como a coger el primer paquete de café que vemos en el día. Bueno, o en el Alcampo. De hecho, hay unos paquetes de café en el Alcampo que son como de nacionalidades y todos tienen como animalitos en las portadas, en plan Colombia, Panamá, Brasil, México. Y bueno, todos dejan un poco que desear. Entonces, hemos dicho hasta aquí, hemos comprado un café un poco más caro, pero que está muy bueno. Hay cosas que no me importa gastarme el dinero en algo que sé que está rico. Hay otras que me duelen, pero por ejemplo en el café, chica, en eso en concreto, no. A ver, voy a acercar un poco la lámpara, a ver, no sé si así a lo mejor se me ve mejor. No tengo ni idea, la verdad. Yo no puedo verme a mí mismo mientras lo grabo, entonces no lo sé. Pero eso, voy a contar un poco el tema de psicología y filosofía, porque una de las cosas que más gracia me hace a mí, o que a lo mejor veo cuando a la gente le cuento, oye, ¿qué haces? No, yo estudio psicología, pero ya tengo la carrera de filosofía o alguna cosa así. O no, yo soy filósofo, pero también estudio psicología, ¿no? La gente dice, ah, qué guay, psicología, qué bien. Bueno, filosofía, pero psicología muy guay. Como diciendo, menos mal que te has metido a otra carrera porque con esto no te va a dar la vida para nada, ¿no? Entonces, yo creo que este podcast va dedicado a toda esa gente que cree que filosofía no vale para nada. Y os voy a explicar, pues, cómo he llegado yo a este punto. Vale, primero que nada voy a empezar contando mi vida. ¿Por qué empecé a estudiar filosofía y por qué me he metido a psicología? Bueno, yo estaba en segundo de bachillerato. En realidad, esto fue como hace ya 5 años. En plan, esto ya hace unos años que pasó, pero yo lo sigo viviendo como muy fuerte y para mí fue como un evento súper canónico, digamos. Y no sé, a mí me encanta contarlo porque, no sé, también creo que este podcast puede ayudar mucho a la gente que está entrando a la carrera por primera vez, a la gente que tiene que decidir qué hacer con su futuro. Es una manera de enseñaros que la vida no acaba al entrar a la carrera, ni termina cuando empieza cuando entras a la carrera, ni termina cuando sales. Y de que no tengas miedo a equivocarte. Yo no digo que yo me haya equivocado, pero no tengas miedo a equivocarte de elección, de cambiar de carrera o de hacer otra cosa distinta o de tomarte más tiempo para hacer lo que quieres hacer. En plan, no hay un camino correcto y hay 1000 maneras de lograr lo que tú quieres en la vida, ¿vale? Entonces, no tengas miedo de probar y probar y probar cosas. Porque yo tengo amigas, desde aquí un besazo a mi increíble amiga Michelle, que antes de estar haciendo lo que está haciendo ahora, la tía ha entrado como en 3 carreras diferentes hasta que finalmente ha hecho lo que más le gustaba o lo que más congeniaba con ella misma. Yo he pasado por 2, mi otra amiga ha pasado por 2, tengo una amiga que también, en plan, es como, no sé, como no tener miedo a probar cosas distintas, ¿no? Bueno, que me enrollo como una persiana. Lo que estaba diciendo, ¿por qué empecé a estudiar filosofía? Me pica un montón la nariz, perdonad. En fin,
Yo estaba en segundo de bachillerato y yo tenía muy claro que no tenía ni idea de lo que quería estudiar, pero justo acababa de salir como recientemente una nueva carrera que era biotecnología y tenía una nota altísima. Y claro, yo dije, bueno, pues si tiene una nota muy alta, será muy complicada, será muy guay, yo voy a ello. Así que yo me propuse estudiar para ello. ¿Qué pasa? Yo tenía mis notas, yo sacaba mis cosas, que lo cierto es que sacaba muy buenas notas. Durante el instituto quizá no tanto, pero ya para cuarto, primero y segundo empecé a sacar muy buenas notas. Pero llegó un punto en el instituto que yo me paré, me senté en mi cuarto y dije, ¿es esto lo que quiero hacer yo toda mi vida? Porque yo estaba estudiando esto y la verdad que me gustaba mucho como estudiar biología. A mí me encantaba estudiar biología y de hecho a día de hoy siempre se lo digo a todo el mundo en plan, si yo tuviera tiempo estudiaría química, estudiaría física otra vez, porque a mí me gustaban mucho, pero en ese momento yo me planteé a mí mismo, ¿esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida? En plan, como realmente es esto lo que yo quiero hacer y a lo que quiero dedicarme toda mi vida, estudiar fosfolípidos y grasas. Y me dio como un mental breakdown, como uno de estos de momentos de replantearte toda tu existencia a escasos meses de la selectividad, ¿no? Y ahí fue cuando dije, algo tiene que cambiar. Y un elemento clave que entró en mi vida fue la serie de Merlí, ¿vale? Decidme lo que queráis, insultarme, gritarme, decirme un te lo dije, decirme un lo sabía, me da igual. Yo vi esa serie y a mí me cambió algo, ¿vale? Yo ya había hecho filosofía en primero de bachillerato, pero yo nunca había hecho más filosofía de eso, ni le había dado más trasfondo, pero yo recuerdo tener como una relación muy chula con la filosofía y con mi profesora de filo, en particular Dorota, si estás viendo esto, que sepas que este episodio también va dedicado a ti. Y me lo pasé muy bien, lo disfruté mucho, aprendí muchas cosas y Dorota me impulsó a muchas cosas también, mi profe, ¿no? Pero claro, en el segundo ya no teníamos, pues yo la dejé un poco en segundo plano. Pero después de ver otra vez esta serie, como que reanimó un poco de amor por mí la filosofía y dije, joder, ¿y si lo que quiero hacer no tiene nada que ver con la ciencia y tiene que ver más con esto? Entonces yo, para que veáis esto, en segundo de bachillerato, que tú estás en el instituto y ni siquiera puedes como elegir todavía al 100% qué es lo que quieres hacer, yo hablé con mi profesor de mates y le dije, mira, voy a entrar a filosofía y me voy a saltar tus clases. Así que durante tus clases me voy a ir a las clases del otro grupo a escucharlas de filo. Y duró poco porque estoy mirando la hora, ¿vale? No os preocupéis, para mí, contra el tiempo. Duró poco porque justo nos pilló el COVID. El año del COVID fue mi año de selectividad, para sumarle más INRI al momento de reflexión. Pero fue como una o dos clases que yo falté a mis clases de mates para irme a las clases de filo. Yo lo tenía clarísimo, no sabía cómo me las iba a apañar, pero yo tenía claro que quería hacer eso. Entonces, esa fue como la anécdota por la que yo acabé haciendo eso. De hecho, acabé estudiando selectividad normal, pero no hice ningún examen extra ni nada, simplemente hice los obligatorios para entrar a filo. Bueno, hice el voluntario de mates, pero porque mis mates de ciencias ya cogían muchas de las mates aplicadas a las letras. Y entré a filo. Tal cual, no tiene más misterio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la vida da muchísimas vueltas. Y si a eso le sumas que yo antes de entrar a ciencias quería estudiar bachillerato artístico, pues ya dices, joder, hermano. La verdad es que soy una persona muy inquieta y a la que le encanta hacer un montón de cosas. O sea, si yo pudiera, de verdad, yo lo haría todo en esta vida. En plan, me encantaría cantar, me encantaría ser cantante. En plan, a veces lo pienso y digo, joder, si hubiera tenido los medios, hubiera tenido el apoyo en mi familia o alguna cosa así, o hubiera tenido como el empuje, el pequeño empujón al principio, a lo mejor me habría dedicado a eso, o a tocar instrumentos o alguna cosa así. Me encantan las artes en general. Entonces, no sé, soy como un enamorado del conocimiento en general. Total, bueno, yo entro a filo y yo me estudio filo con la calma, ¿no? De hecho, hago un primer año entero solo de filo y todo bien. Y cuando llego a segundo de filo decido estudiar psicología por la UNED. ¿Por qué decido estudiar psicología por la UNED? Veréis, hay varios motivos. Yo a ese momento ya empecé a trabajar como camarero porque, para quien no lo sepa, yo soy camarero los fines de semana, viernes, sábado y domingo. De hecho, estoy grabando esto y luego me iré a trabajar. Porque, bueno, pues por cosas de la vida yo tengo que estar trabajando y ahora mismo lo que más me facilita trabajar, estudiar y tal es pues ser camarero. Además ya tengo casi 5 años de experiencia trabajando de esto, se me da aburridamente bien, entonces como que ahora encima lo tengo pues bastante fácil. Y yo me di cuenta de que la filo estaba muy guay, pero yo no sabía qué quería hacer con mi vida después de filo tampoco. O sea, sabía que quería dedicarme pues, a esto, a la vida un poco más académica, porque me encanta la vida académica. O sea, yo entré a la universidad y el tema de doctorado, el tema de másters, todo eso era como, wow, yo quiero hacer esto. Pero claro, había muchas cosas que yo también quería ver. Y desde luego, cuando yo entré también a filo, una de mis opciones era psicología. Pero psicología la descarté. En plan, me apetecía más filosofía en ese momento, me parecía como más, no sé, como que la psicología tiraba más a ciencia y yo no quería tanto a ciencia, sino que quería como más letras en ese sentido, para entendernos, ¿no?
Pero en segundo de carrera empecé psicología a distancia. De hecho, cometí el error de como cogerme 10 asignaturas de filo y 10 de psicología por la UNED, lo cual fue una burrada. De hecho, suspendí prácticamente todas, menos 3. Así que, pero bueno, a partir de segundo de filo, yo seguí con filo y cada año yo me cogía 2 o 3 asignaturas de psicología también que iba intentando y sacando poco a poco. Ahora estamos aquí en el punto en el que me quedan 2 años de carrera, porque para hacer las prácticas pues necesitas créditos de tercero, pero bueno, no nos vamos a meter en estas movidas. ¿Por qué decidí hacer psicología? Pues por dos motivos y uno para ser realistas. Uno es por el futuro y las posibilidades de trabajo. En plan, de esto hablaré un poco más adelante, pero como profesor de filosofía, aunque a mí me encanta la filo, yo no me veía como profesor de filosofía. O sí que me veía, pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería dedicarme a investigar, yo quería dedicarme a aprender, no sé, al conocimiento en general, a la academia, a la universidad. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Ser profesor como tal no era mi mayor inspiración en ese momento. Me encantaba la idea de escribir un libro, me sigue encantando la idea de escribir un libro y en algún momento lo haré, pero no es el momento ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué estudié psicología? Pues por uno de los motivos es por el futuro, pero por otros motivos es por el mismo motivo por el que yo entré a filo, y es que, aquí está en mi segundo punto, es que hay una cosa que a mí me llevó un poco a estudiar filosofía y psicología, y es que yo siempre he tenido como un interés por el porqué de las cosas, ¿no? No quiero saber un cómo ocurren las cosas. Bueno, sí que quiero saberlo. En plan, yo quiero saberlo todo. En plan, no entendéis el hambre que yo tengo de conocimiento en general. Pero me encanta saberlo todo y soy un friki del conocimiento. Y a mí me encanta, pero me encanta saberlo todo, 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 todo. Pero no en plan, pues soy un saberlo todo, no, sino que genuinamente me gusta mucho aprender cosas. Pero cuando entré a filo no era porque yo quería saber cómo pasan las cosas, sino yo quería saber el por qué. En plan, me encantaba como ir un poco más allá, preguntar por la esencia de las cosas, preguntar por la existencia de las cosas, por qué las cosas son como son. No quiero saber que las cosas se dan, yo quiero saber por qué se dan. Los seres humanos actuamos así, sí, pero ¿por qué actuamos así? Estudiar las cosas subyacentes a un nivel material, estudiar las cosas subyacentes a un nivel inmaterial, cultura, historia, todo eso como que me llamaba mucho la atención. Pero sobre todo lo que a mí me llama mucho más la atención y es a lo que con lo que yo acabé más sinergizando la carrera es con la metafísica, ¿no? Pregunta por la esencia, pregunta por la existencia, ¿qué hace que nosotros seamos nosotros mismos? El existencialismo, la ontología del ser, que no me sale, demonios, de Heidegger. A mí todo eso me acabó encantando, pero encantando. Metafísica acabó siendo mis asignaturas favoritas y mis campos favoritos. Entonces, ¿por qué yo empecé a entrar a psicología? Porque era una manera de preguntar el por qué, pero a un nivel ya más objetivo, más práctico y más delimitado. Porque claro, está muy guay estudiar el porqué de las causas inmateriales o estudiar las condiciones a priori de la existencia según Kant, eso está muy guay, pero eso tiene que tener una aplicación o yo le intentaba luego también buscarle como una aplicación física, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, muchas veces estamos hablando de seres humanos, no quiero hacer antropologización ni nada por el estilo, pero es como, nos estamos preguntando por el por qué, pero estamos preguntando por el por qué nosotros, ¿no? Y a mí me interesaba mucho saber el porqué de nuestras cosas, o por qué nos pasa lo que nos pasa. También me interesa mucho la mente en general, el cerebro, cómo funcionan los pensamientos, ¿no? ¿Por qué se dan pensamientos? ¿Por qué hay alteraciones psíquicas? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué? ¿Cómo se traslada tu pensamiento a lo que yo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Muchos por qué. En general, o sea, como curiosidad por el conocimiento en general, por el porqué de las cosas. Y eso me llevó a estudiar filo y eso luego me empujó a estudiar psico. Y así fue como me encuentro aquí ahora grabando un podcast de psicología. En definitiva, básicamente la pregunta por el porqué. Al principio pues era una pregunta del porqué de las cosas en general, el porqué de la existencia, y eso es lo que me llevó un poco a estudiar filosofía. Y ahora se convirtió un poco más en el por qué los seres humanos somos como somos, qué nos hace a nosotros mismos, qué ocurre en el cerebro. El cerebro sigue siendo una de las cosas más misteriosas del mundo y a mí me sigue pareciendo totalmente atractivo y el misterio que envuelve al cerebro. En plan, me atrapa, ni os lo imagináis cómo. Entonces, ese interés ya un poco más práctico, un poco más físico, porque aunque yo me dediqué luego a filosofía, a mí me encanta la ciencia y me encanta la biología, me encanta la química, me encanta la física. Entonces, todo lo que ocurre en el cerebro a un nivel ya más biológico me sigue pareciendo súper, súper atractivo interesante. Entonces, había una parte de mí que no, como que le daba un poco de pena haber dejado toda mi rama científica de lado, porque a mí me gusta mucho. Y fue como, joder, pues es que también quiero hacer esto. Así que encontré la manera como de compaginarlo y de hacerlo. Ahora, uno de los motivos por los que creo que además ha sido una súper buena decisión estudiar filosofía y psicología es porque yo creo que ambas se complementan mucho. Había una persona que a mí me decía que no tenían nada que ver la una con la otra, y yo creo que no tenía ni puta idea. Lo siento, en plan, querida. O sea, no puede ser que tú no estudies ni filo ni psico y me digas a mí que no tiene nada que ver, que yo sí que estoy estudiando las dos. En fin.
Y además, uno de los motivos por los que yo creo que estas dos se complementan muchísimo es básicamente por el propio nombre de psicología. En plan, psicología es literalmente es literalmente una ciencia, ¿vale? O sea, ciencias de la salud o como lo queráis llamar, pero es una ciencia, ¿vale? Y lo que envuelve a las ciencias es el método científico, que es el método hipotético-deductivo. Y esto es súper interesante y atractivo y es de manual y es de nivel 1 de psicología y de todas las ciencias. Pero es súper interesante porque parece que se nos olvida que la filosofía en un momento fue la madre de todas las ciencias. Y yo no quiero ponerme aquí en plan de, hay que volver a reivindicar a la filosofía. Que sí, que yo no digo que no. Pero no es el punto que quiero decir. Lo que quiero decir es que incluso en el proceso científico, incluso en las ciencias más puras, hay un apartado teórico de hipótesis y de filosofía. Y dices, no, porque cuando nosotros estamos teorizando sobre los agujeros negros, nosotros no estamos haciendo filosofía. Quizá tú no estás haciendo filosofía como lo hacía Kant, pero tú estás planteando hipótesis acerca de cómo es la existencia de las cosas. Y eso, mi amigo, es filosofía. Si tú quieres teorizar acerca de cómo funciona, yo qué sé, el cerebro, ¿no? Y cómo funciona los pensamientos. Digamos que tú quieres proponer un modelo que explique cómo funciona el hipocampo o, mejor aún, la amígdala en las emociones o cómo esta se activa durante las emociones. Para tú estudiar esto y llevarlo a la práctica y empezar a hacer fórmulas y experimentos y tal, tú primero tienes que teorizar. Y tu teoría es, primero, que hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala que se activa con las emociones o que tiene gran importancia en la regulación de las emociones o lo que sea, ¿no? Entonces, incluso cuando tú vas a hacer un experimento, tú tienes que proponer una idea, una teoría antes para llevarla a contrastación o constatación o como quieras decirlo. Para contrastarla. O sea que quizá lo que estoy diciendo es muy ajeno, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, si nosotros queremos lanzar un avión por el mundo, que vuele básicamente, nosotros tenemos que dar por sentadas varias cosas. Entre ellas, que la Tierra no es plana. ¿Vale? Pues eso es una teoría, ¿vale? Y aunque es totalmente científica, tú tienes que plantear tu modo de ver las cosas desde una perspectiva filosófica. Porque tú tienes que vivir acorde a que la Tierra no es plana. Porque si la Tierra fuera plana, tus aviones no volarían. Lo mismo, si nosotros queremos estudiar, yo qué sé, pues los agujeros de gusano, nosotros tenemos que plantear la idea de lo que son y tenemos que suponer teóricamente y plantear la hipótesis de que hay un punto que converge en espacio y tiempo, no sé qué historias. En definitiva, que incluso en los métodos más científicos hay una primera fase que a mí me parece la más interesante, que es el planteamiento de hipótesis, porque no es simplemente lanzar hipótesis al aire, sino que se trata de dar explicación o se trata de proponer una teoría de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la existencia, de cómo funciona lo que nos rodea. Entonces, no es simplemente hacer ciencia, es encontrar un sentido a la vida que nos rodea. Y eso es súper filosófico, aunque los científicos se nieguen a decirlo. Porque es que el origen de las ciencias son literalmente los fenómenos. O sea, yo creo que la fenomenología y la psicología van súper de la mano. No sé cuáles serán los nexos de unión, o a lo mejor los tengo y no me acuerdo, pero la fenomenología y la psicología, uña y carne, literalmente, pues es ir a los estudios de los eventos, estudiarlos como un todo, tenerlo todo en cuenta, en plan... Me parece como que tiene mucho más en común de lo que creéis. La gente que cree que las ciencias no tienen nada que ver con las letras están muy equivocadas. Esto de, no, es que la filosofía no tiene nada que ver con las letras. ¿Quieres saber quién inventó el teorema de Pitágoras, gilipollas? Un filósofo. Un filósofo. ¿Por qué? Pues no porque el tío fuera súper bueno en mates, que también lo sería, sino porque él había planteado una cosmovisión, porque él había planteado una teoría, él había planteado una filosofía acerca de cómo funcionaban, y eso es lo que le llevó al teorema. En definitiva, el punto en el que convergen la filosofía y la psicología es que ambas tienen como un interés en el por qué. Uno, pues a nivel un poco a lo mejor más general, ¿no? La filosofía se ocupa de muchísimos campos, hay filosofía de muchísimas ramas, y la psicología a lo mejor tira más hacia el ser humano, a cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, pero no simplemente el cerebro y la mente a un nivel biológico o neurobiológico o lo que fuera, sino en un contexto, ya es como psicología social, pues estudiamos el entorno social, estudiamos la cultura, estudiamos los núcleos familiares, estudiamos las relaciones entre amigos, entonces como... ya no es solo a nivel biológico de ciencia, sino también a un espectro un poco más amplio, como es el modelo biopsicosocial, por ejemplo, ¿no? Luego, otra de las cosas que a mí me parece muy guay acerca de las dos es que si bien un filósofo con herramientas de psicólogo se siente como poderoso, un psicólogo con herramientas de filósofo se siente como más poderoso todavía. O sea, por cosas de la vida, yo ahora mismo me veo como más tirando a la psicología y yo creo que cuando termine la carrera me meteré en el máster y después seré psicólogo clínico, en plan... terapia es lo que yo ahora mismo veo más factible para mí. Pero durante mucho tiempo fue como... Joder, una vez tengo las dos carreras, puedo decidir qué hacer con ellas y a qué me quiero dedicar, si una cosa o la otra, o en qué me quiero centrar realmente. Y... no sé, creo que un psicólogo con herramientas de filósofo
te da como un montón de perspectivas, porque te permite como hacerte preguntas que tú a lo mejor desde la pura ciencia o desde la ciencia de la salud, de la biología, no te haces simplemente. Precisamente por lo que estaba diciendo antes de que todo apartado científico tiene antes una etapa hipotética, filosófica, yo creo que tener conocimientos en filosofía ayuda a todo el mundo. En plan, es que te permite como abrir una perspectiva. Para mí la filosofía es como ponerse gafas. O sea, cuando tú te pones las gafas, tú estás viendo lo que antes veías, pero estás viendo otra cosa completamente distinta. Ves el mundo desde otra perspectiva. Se te abren nuevas preguntas, se te abre un abanico entero de pensamiento que tú ni siquiera te habías planteado. Filosofía no es encontrar respuestas. Filosofía es saber hacer preguntas. Y esas preguntas te llevarán a las respuestas adecuadas o, en el mejor de los casos, te llevará a más preguntas, lo cual es todavía más enriquecedor. Ponerse las gafas de la psicología es ver donde todo el mundo ve cosas que nadie más es capaz de ver. En plan, es ver el panorama total y ser capaz de encontrar como pequeñas claves o ver cosas que antes no veías porque puedes hacerte las preguntas adecuadas. Y creo que esas gafas, desde cualquiera de las ramas a las que te puedes dedicar en tu vida, son súper útiles. Da igual si eres abogado, da igual si eres médico, da igual si eres profesor. Tener las gafas de la filosofía te permiten abordar tus ramas desde otra manera completamente distinta y desde unas perspectivas cada vez más amplias y más enriquecedoras. O sea, por eso siento a veces que la filosofía está infravalorada y debería ser como reivindicada, pero ya no como una rama más, sino como desde una metarrama, porque es que la filosofía enriquece cualquier rama que toca. Y no por simplemente poner por en las nubes la carrera que he hecho yo, porque la he hecho yo y punto, sino porque genuinamente creo que es muy enriquecedora. Y un psicólogo que tiene las herramientas de un filósofo, pues yo creo que puede ser muy enriquecedor. Ya lo veré cuando sea terapeuta y ya lo veré cuando me dedique a hacer terapia, pero yo creo que abordar los problemas de mis pacientes desde más ángulos todavía o tener las herramientas, el bagaje que me permite comprender mejor su realidad, me va a permitir a mí luego ayudarle mejor todavía. Por eso creo que un psicólogo que tiene las herramientas de un filósofo vale muchísimo y me parece súper guay. Y por último, ya dejo de daros la chapa con mi libro, mis historias, mis carreras y mis cosas, pero es que realmente el tema de filo y psicología es algo que como hay algunos que no acaban de ver. O la gente deja de lado la parte de filosofía. Y sí, psicología es increíble, pero filosofía no se queda atrás. Y creo que las dos juntas hacen una mezcla increíble. Eso es como la de una de cal y una de arena hacen la mezcla perfecta. Pues exactamente así. O sea, yo no quiero engañaros. Uno de los puntos por los que yo entré a psicología es por el trabajo. En plan, quiero decir, obvio, la filosofía tiene salidas, pero psicología tiene salidas mucho más amplias, mucho más seguras incluso. Y desde luego mejor retribuidas, yo creo. Pero aunque esto es cierto, y yo quiero ser sincero con vosotros porque es que las cosas como son, es mucho más práctico, tienes salidas mucho más aseguradas y desde luego a lo mejor, yo qué sé, gano mucho más dinero y tengo la vida un poco más sencilla como psicólogo que como filósofo. Que esto nunca se sabe y es hablar por hablar, ¿no? Pero bueno, hay una frase que yo vi en la serie de Berlín que va acorde con todo esto. Cuando tú estudias filosofía, no te haces rico estudiando la carrera, pero a ti te da una herramienta que no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, y es la posibilidad de pensar y la posibilidad de saber. Esto es en lo que se resume este podcast. No te haces rico estudiando filosofía, pero te da unas herramientas, te da unas claves, te da unas perspectivas, que son como las gafas de la metáfora que llevo intentando explicar y que me explico fatal, que eso sí que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. En plan, ese conocimiento, o esa posibilidad de conocimiento, esa apertura al conocimiento, no se puede comprar. Y eso es lo que realmente vale de filosofía. En plan, las gafas no es que valgan dinero. Es que las gafas te dan algo que ni todo el dinero del mundo te puede conseguir. En fin, bueno, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Espero haber arrojado luz sobre el tema de por qué filosofía y psicología son dos ramas súper complementarias y que se apoyan la una a la otra súper bien. En definitiva, lo que he intentado defender es literalmente que la filosofía vale como metarrama y puede aportar muchísimo a cualquier otra rama, pero en especial a la psicología porque comparten la pregunta por el por qué. Una pues a lo mejor a un nivel un poco más abstracto y una a un nivel mucho más físico-práctico como puede ser el cuerpo humano, la mente, etcétera. Desde luego este episodio ha sido para contaros un poco mi vida, también para que me conozcáis un poco mejor y qué decisiones yo he tomado en mi vida y en mis
momentos más lúcidos como puede ser segundo de bachillerato. También es un llamamiento para decirle a la gente pues lo que os contaba al principio, ¿no? Que no tengáis miedo de cambiar de carrera, no tengáis miedo de elegir otras cosas, no tengáis miedo de tomaros más tiempo de la cuenta para hacer lo que queréis hacer, porque si es lo que queréis hacer, lo acabaréis consiguiendo y lo acabaréis encontrando, tardéis 1, 5 o 10 años en ello, así que no os preocupéis. Y pues nada, después de haberos dado la chapa y haberos contado mi vida y todo lo que hago yo en mi tiempo libre, espero que os haya gustado mucho este episodio y nos vemos la próxima semana con más. Un saludo.